Bendiciones, bienvenido a la clase número 5 de Doctrina de Dios, aquí en el Seminario Teológico Talmud. Vamos a seguir hablando de los atributos de Dios y estamos tratando de los atributos comunicables de Dios. Ya hemos visto su santidad, su amor y ahora vamos a ver la misericordia. Vimos también el amor de Dios en la clase anterior y ahora vamos a ver la misericordia de Dios. La palabra misericordia en hebreo es rasham, que significa tener compasión. Otra palabra usada en la Biblia es chesed, que significa bondad o benevolencia, às vezes traducida como bendición. Observe que bendición muchas veces la palabra es traducida como bendición cuando en verdad quiere decir bondad o benevolencia. En griego la palabra usada es eleomón, que significa tener compasión. Cuando Dios quiso presentar su amor, usó tales palabras en hebreo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34, versículo 6. Es lo mismo que Dios le dice a Moisés cuando le da sus mandamientos en Éxodo capítulo 20. Ahí Dios habla que él visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. En ese mismo contexto, dice ser abundante en misericordia para aquellos que le aman, de manera que esto nos da un contraste entre su justicia y la abundancia de su misericordia. Otro atributo comunicable de Dios es la ira. Su ira es su rechazo absoluto contra el pecado. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Dios no tiene una ira voluptuosa y emocional como nosotros. Romanos 1:18 habla como la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. Todo aquel que conoce la verdad y no la enseña está suprimiéndola, y eso merece la ira de Dios. En el versículo 21, Pablo añade que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le reconoció como Dios, ni tampoco le da gracias. Eso es una injusticia, y por eso la ira de Dios sobre el pecador es totalmente justa. Juan 3, 36 dice, es crucial cuando hablamos del tema. Y el versículo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Otro atributo comunicable de Dios es la gracia. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 5:10 también dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, en estos versículos vemos que la redención, el perdón de los pecados es según la gracia de Dios. Pedro también dice que Dios de toda gracia es el que nos llamó y nos salvó, etcétera, etcétera, y hace toda la obra en nuestras vidas. La gracia de Dios hacia nosotros es favor sin mérito alguno de nuestra parte. La gracia se manifiesta cuando justifica, adjudica justicia, imparte nueva naturaleza, salva e instruye. Gracia en palabras bien sencillas que quiere decir favor no merecido. No merecemos. Y hay una cosa interesante que la gracia quiere decir que Dios nos trata
conforme su misericordia. O sea, nos trata de la forma como no merecemos. Y nada en nosotros hace con que seamos merecedores de la gracia de Dios. Absolutamente nada. Otro atributo comunicable de Dios es la sabiduría. La sabiduría es un aspecto del conocimiento de Dios. Es el atributo divino que se manifiesta en la selección de dignos fines y en la selección de los mejores medios para la realización de tales fines. El propósito final y al cual Dios hace que todas las cosas se subordinen a su propia gloria. Y ahí tenemos algunos versículos. Déjame ver si ellos están aquí. No. Vamos a leer entonces algunos de esos versículos. Romanos capítulo 11, el versículo 33, que Pablo escribió así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, Dios tiene todo el conocimiento y este conocimiento, parte de este conocimiento es su sabiduría. Él hace todo perfecto, tiene las opciones correctas y perfectas para alcanzar sus objetivos. Colosenses 1, versículo 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas para que las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ahí vemos claramente cómo este concepto de lo que es la sabiduría, que es la selección de dignos fines y en la selección de los mejores medios para la realización de tales fines. Entonces vemos que y todo hace para su gloria, para alabanza de su gloria. Otro atributo comunicable de Dios es la bondad. Dios es bueno, esto es, santo a la perfección en su modo de ser. Sin embargo, esto no es la clase de bondad a la que nos referimos aquí. Esta bondad a la que hacemos referencia es aquella bondad que se revela en hacer el bien a otros. Es el atributo o perfección divina que lo impulsa a obrar con bondad y generosidad para con todas sus criaturas. La Biblia habla de ello repetidamente. Veamos, Salmo 36, el versículo 6, 36, versículo 6, dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. O sea, Dios mantiene su bondad y su misericordia hacia los hombres. Salmo 104, versículo 21. Salmo 104, versículo 21, dice: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar a Dios, de Dios su comida, mostrando el cuidado, la bondad, la generosidad de Dios para con sus criaturas. El Salmo 145, versículo 8.
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mateo capítulo 5, el versículo 45. Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Y Hechos capítulo 14, versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, todos estos textos revelan y muestran la bondad de Dios, la generosidad de Dios, el cuidado de Dios hacia sus criaturas, incluso los malos. Ahora vamos a conocer un poco de la paternidad de Dios. Dios se presenta como Padre y es conocido como Padre. Y este concepto de Padre es algo muy peculiar y exclusivo porque ninguna otra religión, podemos decir así, o ninguna otra religión trata sus dioses como padre. Solamente el judaísmo y el cristianismo tratan a Dios como padre. Dios se revela a su gente, a su pueblo, a sus hijos como un padre. Y esto es algo que causa choque en muchas culturas, en muchos conceptos de distintos grupos de personas y religiones, porque en la cabeza de muchos es inconcebible que Dios sea un padre. Pero Dios se presenta a Israel y a los cristianos como padre. Dios es llamado el Padre a causa de la asociación con Él. Popularmente, el término padre es propio del cristianismo. No hay tal cosa como Dios siendo un padre en el paganismo. Hoy existen muchas falacias concernientes a la paternidad de Dios. La enseñanza de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres no es nada más que universalismo, que enseña que nadie será enviado al infierno. Esto es un concepto que se debe tomar con cuidado, porque el hecho de que Dios se presenta, se revela a los hombres como Padre, no quiere decir que es una persona que no es justo y santo cuando trata con el pecado, o que va simplemente disculpar todos los malos hechos de los hombres cuando no se arrepiente. Entonces, hay que distinguir que el hecho de que Dios es Padre no significa que Él sea injusto o que no ejerza su justicia y su santidad. Los universalistas razonan que Dios no enviará a ninguno de sus hijos al infierno. Y eso es cierto, pero no todos los hombres son hijos de Dios. O sea, de hecho, los hijos de Dios no van al infierno. ¿Por qué? ¿Tienen algún mérito especial para eso? No, simplemente porque han creído en lo que Dios ha establecido, se han arrepentido de sus pecados y por tanto la Biblia dice que estos, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por supuesto, estos no van al infierno. Pero hay que entender claramente que no todos los hombres son hijos de Dios. Por tanto, Dios no es padre de todos los hombres. Las escrituras que los universalistas usan para predicar que Dios es el Padre de toda la humanidad es Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero esto se refiere en este contexto a todos los cristianos, todos los creyentes, no a los inconversos ni a los no generados. O sea, trata del pueblo de Dios y no de toda la humanidad. Por eso que hay que observar bien los contextos. En la enseñanza del Antiguo Testamento,
Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías capítulo 63, 16 y 64, 8. Dios es mencionado en el Antiguo Testamento como un padre, pero no como un padre de un individuo. Más bien se lo considera como el padre de la nación de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios es el Padre de Israel, no de individuos, pero de la nación como un todo. En la enseñanza del Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el único que representa a Dios como Padre de individuos. Él es el primer que reconoce que Dios es el Padre de cada cristiano por separado. Y Jesucristo fue el primero que llamó a Dios como su Padre personal y no simplemente como el Padre de la nación de Israel, un grupo de personas. Las siguientes escrituras presentan este aspecto. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 5:16 hasta 18 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La expresión que usamos, la paternidad de Dios, no significa que Dios vivió por un tiempo y luego engendró al Hijo. Recuerda que Dios es el Padre eterno y para ser eterno Padre, Él debe tener un Hijo eterno. En términos hijo, en la Escritura no siempre significa hijo por generación. También puede significar un hijo por relación. Lucas 9:35 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 13:17. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Dios es el Padre de los creyentes en el Señor Jesucristo, un Padre y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:6. Queda claro enfáticamente en las Escrituras que Dios no es el Padre de toda la humanidad. Él es solamente el Padre de los hijos nacidos de nuevo de Dios. Juan 1:12, 13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El hombre es una criatura de Dios por creación y llega a ser un hijo por regeneración. Los hombres no salvos no pueden llamar a Dios Padre. Solamente los hijos de Dios pueden llamar a Dios como Padre. Romanos 5:15, 16 dice, porque no recibiste el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, mas recibiste el espíritu de adopción de hijos, pelo cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora vamos a ver, conocer y estudiar un poco de la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad es una de las más fáciles de declarar y difíciles de entender. Antes de entrar en este tema, recordémonos que Dios no es nuestra imagen. Nosotros somos su imagen. Por lo tanto, no debemos acercarnos a este tema con una idea preconcebida de cómo Dios existe. Si encontramos que su existencia es más rica que la nuestra, no debemos sorprendernos. Nuestra meta es creer lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios posee su unidad como una Trinidad y cómo posee su Trinidad como una unidad. La historia de la doctrina. En el primer siglo, sin la necesidad de tener que formular la doctrina, los padres apostólicos hablaron del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, atribuyéndoles características divinas. A partir del segundo siglo, los apologistas y teólogos tuvieron que dar más precisión a sus fórmulas en respuesta a los ataques de las herejías. El primer entonces apologista que trató de explicar o de conceptuar de forma más precisa la Trinidad fue Justino Mártir. Habla de Jesús como el Dios. Y lo que todos ellos van a mostrar es exactamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Escritura son presentados como Dios. Tienen los mismos atributos, hacen las mismas obras, entonces, son parte, son Dios. Entonces, Justino Mártir habla de Jesús como el Dios. Irineo afirmaba la unidad y la divinidad de las tres personas. Tertuliano introdujo más lenguaje técnico en latín y derivó la Trinidad no del Padre, sino del ser de Dios. Orígenes enfatizó la eternidad de las relaciones trinitarias, pero eran subordinacionistas, derivando la Trinidad del Padre. Aquí empezamos a ver algunas divergencias. Por ejemplo, Tertuliano deriva la Trinidad no del Padre, pero sí de Dios, haciendo una distinción entre Dios y el Padre. Pero sabemos que Dios es el Padre. Y Orígenes enfatizó la eternidad de las relaciones trinitarias, pero de forma subordinada una a la otra. Y deriva la Trinidad no de Dios, pero del Padre. O sea, no como si fuera de Dios en el concepto completo, pero de una expresión de Dios, de una manifestación de Dios que es el Padre. En el concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia enfatizó la consustancialidad del Padre y del Hijo. Agustín desarrolló las ideas de Tertuliano al enfatizar que la Trinidad se deriva del ser de Dios, no del Padre, y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Constantinopla en 381 declaró al Espíritu Santo el Señor y dador de la vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado. Hubo dificultades de lenguaje entre griego y latín. Después de mucha controversia y malentendidos, eventualmente el Oriente afirmó una ousia. Y ahí tenemos palabras y expresiones que son en latín. Ousia, que quiere decir ser, posesión o propiedad. Y tres upostasis o hipostasis, que quiere decir personificar, encarnar, modo de ser verdadero o manifestaciones. Y el occidente, una sustancia y tres personas. Entonces, en verdad, tanto el oriente como el occidente creen en la Trinidad. La diferencia son los términos que utilizan para
hablar o explicar la Trinidad. La sustancia es el ser de Dios, la esencia de Dios, los atributos eternos de Dios. Las personas son los modos de existencia eterna de Dios indicadas por las características personales de paternidad, expiración, generación y procesión. Entonces vemos aquí la diferencia entre sustancia y personas o personalidad. La sustancia es el ser de Dios, la esencia de Dios, los atributos eternos. Lo que Dios es. Y las personas son modos de existencia o de manifestación de Dios en el trato con los hombres. Dios es espíritu, es una personalidad, es uno y es una trinidad. Lo que significa la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero la enseñanza es muy clara. Significa la palabra Trinidad, según el diccionario, distinción de tres personas divinas en una sola esencia. Entonces, observen bien, ese es el concepto del diccionario. Tres personas divinas en una sola esencia. Entonces, los tres son uno. Otro diccionario dice, la Trinidad es la unión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una deidad, de tal manera que los tres son un Dios en cuanto a sustancia, pero tres personas en cuanto a la individualidad. No se trata de tres aspectos de una persona ni de tres dioses, sino la Trinidad es una unidad compuesta de tres personas. Cuando la Biblia habla de que hay un solo Dios, como está en 1 de Timoteo 2:5, no hay contradicciones con la Trinidad. Dios es uno en el sentido compuesto. Es como en Génesis 11:6, donde leemos, he aquí el pueblo es uno. El pueblo fue como uno, pero en realidad fue una unidad compuesta de miles de personas. El único Dios es una pluralidad de personas. Realmente la Trinidad es difícil de entender. Podemos creer y aceptarlo porque la Biblia lo enseña. Pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Hagamos es un verbo plural. Algunos dicen que se refiere a una consulta de Dios con los ángeles. Génesis 1, 27 contradice esta idea, pues afirma que el hombre fue creado a imagen de Dios y no a la imagen de Dios y los ángeles. Hagamos se refiere a las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis 3:22 leemos, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, la Trinidad. Génesis 11:7 dice, descendamos y confundamos las tres personas de la Trinidad. Aquí está tratando del hecho de la Torre de Babel. Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? Singular, un Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Plural, la Trinidad. ¿Ok? Entonces aquí vemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Dios habla en el plural, lo que trae la idea y nos da la idea, evidencia de la Trinidad. ¿Ok? Y con esto vamos a finalizar la clase de hoy. Bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la última clase.